acuerdos institucionales. Creo que la institucionalidad en Argentina está muy venida a menos, diría yo, poco feliz venida a menos. Y entonces los que vienen a invertir a este país precisamente no son las grandes inversiones que deberían venir porque no encuentran sustentabilidad económica, financiera y jurídica para poder ser un país aceptablemente constante en el tema de inversiones. Bueno, por ahí va el problema. Y no se soluciona con un año, no se soluciona con dos, en realidad no se soluciona con acuerdos entre todos. Y esos acuerdos entre todos demoran tiempo, parece que tenemos que madurar mucho más. Porque a lo mejor que a veces yo le digo a mis hijos, todavía no salimos de la batalla de unitarios federales, todavía no salimos del puerto y las tecnologías regionales. Y esas discusiones eran del principio del siglo pasado. Entonces, me parece que por ahí tenemos que, ustedes a lo mejor son los que serán encargados de relacionar un poco más toda esa parte, ¿no? Toda esa parte. Bueno, el estudio de oportunidades es muy importante, porque hace a la parte inicial del proyecto de inversión. El estudio de oportunidades desde la macroeconomía, la microeconomía, el sector financiero, el PBI, el crecimiento del sector a lo largo del tiempo, el crecimiento a lo largo del último trimestre, la comparación del crecimiento incremental del año pasado a este, el ingreso per cápita del sector económico que yo busco, todo esto que hace a la mirada financiera del sector económico de donde voy a hacer la inversión, esto hay que empezar a estudiar. Se llama estudio de oportunidades. Puede tener un montón de variantes o muy pocas según lo que yo dependa de mi producto. Y lo que ahora quiero empezar a hacer, pensando que el miércoles no hay actividad porque es el 24 de marzo, Verdad, Memoria y Justicia, entonces no vamos a tener actividades, quiero empezar a ver el estudio de mercado. El estudio de mercado con la parte de 3, 4 cosas. A ver, yo cuando hago un estudio de mercado, y hay libros que hacen estudio de mercado, aparte hay mercadotecnia, hay carreras que hacen estudio de mercado, pero el estudio de mercado desde el punto de vista de la evaluación es un conjunto de acciones que tratan de determinar estas variables. Fíjense, el producto, y hablo de producto porque nosotros vamos a trabajar sobre un producto y no sobre un servicio, aunque el estudio de mercado también va al servicio, pero en nuestro proyecto vamos a trabajar sobre productos. Producto se entiende porque tiene proceso de distribución, proceso tecnológico, proceso productivo. Producto es fundamental. Precio de venta, no lo dicen por ahí, pero bueno, lo voy a escribir acá porque lo dice más adelante. Precio de venta. Producto, precio de venta. Demanda y oferta. Digo, en algún lado está escrito por ahí oferta, pero yo lo quiero escribir todo en la misma página. Demanda y oferta. Fíjense, ¿cuántas variables tengo hasta ahora? Producto, precio de venta, demanda y oferta. 4. Proveedores, competencia, lo podría poner en una misma unidad de trabajo, en una misma acción. Entonces, planificación estratégica, o sea, mis proveedores, mi empresa, mi competencia, esa sería planificación estratégica. Planificación estratégica, oferta, demanda, producto y precio de venta. Eso es lo que estudia el mercado. El mercado tiene muchos puntos de vista para poder estudiarlos, pero nosotros vamos a estudiarlo con un objetivo: mirar las características del producto, introducir al mercado a la idea de lo que es la oferta y la demanda y poder interpretar qué es la oferta y qué es la demanda, y poder analizar algunas variables como, por ejemplo, la elasticidad de la demanda, de la oferta, la elasticidad cruzada, como herramienta para poder estudiar algún bien, algún producto. Ver el sector que está involucrado en el producto, para poder estudiar el sector desde el punto de vista de la distribución demográfica, la distribución temporal
la proyección de la demanda de la oferta. ¿Qué espero de mi producto? La proyección de demanda y de oferta otra vez, el comportamiento histórico de la demanda y la oferta. Y poder estudiar el destino del producto que yo estoy viendo. El destino en términos de segmentación. Poder analizar el mercado en forma segmentada. ¿Cómo se segmenta? Y a lo mejor la mayor segmentación que tenemos es sexo-género, edad, ingreso. Cuanto más plata tengo, más compro. Preferencias del estilo de lujos o de gustos. No preferencias. Como por ejemplo, algo que sí o sí tengo que hacer, y no es un bien de consumo masivo, sino que es algo que sí o sí tengo que usar, lo quiero o no lo quiero hacer. Eso no es una preferencia, sino es algo que se impone. Entonces, el buen estudio del mercado habla de estas cuestiones, de oferta, de demanda, de producto, de planificación estratégica y de la segmentación. Si yo logro determinar eso, podré ver cada vez más este mercado. ¿Y qué es el mercado? Lo han visto en otras materias, ustedes ya han tratado de definir un mercado como algún lugar físico, geográfico, hoy hasta diría virtual, donde se hacen transacciones. Esas transacciones son compra y venta, en general, donde la oferta es todo lo que tenemos en el mercado físico que se introduce como distintas ofertas. Oferente 1, cuánto ofrece. Empresa 2, oferente 2. Oferente 3, oferente N, mis ofertas. Mis ofertas. Las demandas es cuánto de este mercado, los integrantes físicos del mercado, personas jurídicas o personas físicas, están dispuestos a comprar del bien o del producto que yo estoy introduciendo. Demandas. ¿Quién demanda? Yo quiero. Es una demanda. ¿Quién ofrece? Yo tengo. Es una oferta. Cuando yo hago los estudios de mercado, trato de tener al menos el mayor porcentaje de ofertas posibles en mi mercado, con datos, y el mayor porcentaje de demandas posibles en mi mercado. Porque de este mercado hay muchos que ofertan, pero otros que exportan. Entonces saldrán distintas exportaciones. Pero también yo tengo que pensar que en mi mercado ingresan distintas importaciones. Entonces, entre oferta, demanda, exportación e importación, y lo que me quedó de variación de stock del año anterior, tendré algo que en el medio se llama demanda insatisfecha, entre el juego de oferta y demanda, básicamente. Ofertan 10, compran 5, la demanda está satisfecha, me sobra oferta. Ofertan 10, demandan 15, es una demanda insatisfecha. Ofertan 10 y demandan 20, es una demanda, ahora digo el ejemplo de la demanda saturada. Ofertan 10, demandan 5, saturada. Entre oferta y demanda tengo que sacar algo importantísimo que me va a dar el resultado de mi estudio de mercado, que es mi capacidad de planta. La capacidad de planta de la empresa, que ustedes pueden definir capacidad máxima, capacidad normativa, capacidad productiva, capacidad de planta. Pero la capacidad de planta sale entre el juego de oferta y demanda. Entonces, el mercado me está mandando, lo repito, producto, oferta-demanda, planificación estratégica y las proyecciones. Y las proyecciones, para poder estudiar precio de venta. Pero en función a eso, determino la variable capacidad de planta. La capacidad de planta creo que es la primera definición que se obtiene en términos estratégicos. Si entre la oferta y la demanda, básicamente, entre oferta y demanda, hay 1000 productos en juego, básicamente 1000 productos en juego, yo voy a definir como capacidad de planta 1000 productos. Y está bien que lo defina.
Otro grupo de empresarios o de consultores definen 1.500 productos, porque piensan cubrir 1.000 de la capacidad de la demanda insatisfecha, más 500 que le voy a robar a mi competencia, que van a ser los demás oferentes, porque voy a tener que trabajar alguna política y estrategia de penetración del mercado para ganarle competidores a los demás oferentes. ¿Y está bien la estrategia de 1.500? Sí. ¿Y está bien la estrategia de 1.000 de capacidad de planta? Sí. Pero alguien me dice, yo sería ese, ¿no? Che, no, pongamos una empresa para 500. No, pero si es 1.000 la demanda insatisfecha. Y, pero yo pongo 500. Yo con 500, el proyecto lo defino en 500. Me aseguro que vendo 500. Voy tranquilo. Soy más conservador, ¿no? Pero bueno, la capacidad de planta es una definición estratégica. No es la capacidad de planta de la que estamos hablando, esa que ustedes están pensando, que se sacaba con la línea de máquinas y se decía, yo tengo un sector productivo que hace, según la máquina cuello de botella, hago 700 unidades de producción, 700 productos. Esa es la capacidad de planta. No, no, no. La capacidad de planta no es una cuestión mirada desde lo productivo. Esa es una mirada de la capacidad de planta desde lo productivo. Tengo una línea productiva, hace 700, digo, esa es mi capacidad de planta nominal. Así trabaja 2 turnos es esto, si trabaja sobresaturado, si digo, subempleada, sobreempleada, esa que creo que son las palabras, subempleada, sobreempleada. Pero bueno, esa capacidad de planta desde la mirada productiva. No es la capacidad de planta que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de una capacidad de planta, y lo repito, que quede claro, desde una mirada del mercado, desde una mirada del proyecto, desde una mirada desde buscar datos evaluativos del proyecto. Entonces, para ese estudio de mercado, tanto como oferta como para demanda, voy a trabajar en proyecciones, en análisis para oferta y demanda. Y esa búsqueda de información se va a basar en determinadas fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son fundamentalmente en encuestas, fundamentalmente observaciones directas, y hay un número, n, que depende del desvío medio cuadrático, y que es una función, no me lo acuerdo ahora, del desvío medio cuadrático del valor de la esperanza que me determina cuál es el número. No está la fórmula puesta ahí, pero cuál es el número mínimo para hacer una entrevista que me determine un universo mayor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 1.000.000 de personas, tendré que evaluar a 5.000 para que me sea una muestra representativa de ese universo total. Bueno, fuentes secundarias, internet, estudios, revistas, informes, fundamentalmente el Ministerio de Economía para poder analizar los distintos sectores económicos, ¿no? Después de tener esa información, que así la van a hacer ustedes, así como indirectamente les dije que traten de buscar información sobre un estudio de oportunidades, ahora les estoy diciendo que vamos a trabajar sobre información de fuentes primarias y secundarias para hacer distintos análisis de oferta y de demanda, de segmentación del mercado, que me permite determinar con estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos, distintos valores. Entonces voy a poder proyectar a futuro, proyectar, ver la segmentación del mercado, ver cuál es mi cuota de mercado, y poder realizar un informe que permite entender ese comportamiento del mercado y tomar decisión. Tomar decisión. Bien. Dijimos que el estudio de mercado nace de 5 grandes aspectos. El primero es el producto. Producto, precio de venta, de oferta, demanda, planificación estratégica, que son las partes de comercialización, pero fundamentalmente me determina, al final de todo esto voy a tener yo que decir qué tipo de comercialización voy a tener según mi mercado y según todo lo que yo analice. En función de la comercialización, ¿qué línea, qué precio de venta voy a tener? Precio de venta es precio del mercado interno. El precio de venta del producto no es el precio que me determina un estudio de costeo productivo, sino
el precio de venta del mercado donde yo estoy trabajando. Todo esto me va a determinar el estudio de mercado. Pero lo primero es analizar el producto. El producto nace de una necesidad a satisfacer y tiene distintas miradas. Uno es la percepción del cliente, otro es la percepción de la empresa, otro el servicio postventa. ¿No? El cliente va a mirar de acuerdo a su experiencia y a qué aprendizaje tenga de ese producto que yo voy a ver. Y a lo mejor varios aspectos del producto determinan o cumplen las expectativas que tiene el cliente, la mirada de percepción que tiene el cliente y la cultura o hábitos que ahora están cambiando. Personas que compran autos de este estilo, antes no los compraban. Entonces, todo esto, la información, los estímulos, los aspectos influyentes, abren el concepto del objeto que yo estoy mirando. Hablan de qué es el producto que yo estoy mirando. Entonces, eso lo mira el cliente. Ahora, la verdad que el producto, si yo lo miro como producto desde el punto de vista de la empresa, tendré que hacer un análisis morfológico, un análisis funcional, y el análisis morfológico tendrá que ver qué forma tiene, cómo lo percibo intuitivamente, cómo lo fabrico. Hay otros productos iguales en el mercado. En el análisis funcional la pregunta sería qué función cumple. ¿Cómo lo miro? ¿Para qué está construido? ¿Qué material tiene? ¿Qué dureza? ¿Qué vida útil? ¿Qué durabilidad tiene? En la definición del producto tendré que hacer un análisis estructural de los elementos que componen esa estructura. Y un análisis de funcionamiento para entender cómo funciona mi producto. ¿Qué tipo de energía consume? ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? Determinar básicamente el funcionamiento. El análisis estructural, además del material que lo compone, cómo está armado, cuáles son los procesos constructivos. El análisis tecnológico me identifica la rama de la tecnología dura o blanda que está para fabricarse. Y por supuesto un análisis económico que me dice qué valor tiene, en primer lugar, mi producto, y establecer la relación entre costo y precio del producto. La relación entre costo y precio del producto. Luego, si ese producto es una modificación de un producto existente, el alfajor era alfajor antes de empezar a ser alfajor, y ya lo armaban como alfajor de 2 capas, pero después apareció el alfajor de 3 capas. Entonces tengo que compararlo en función al producto que ya existía, o a modificaciones del producto en función tecnológica. El alfajor sigue siendo alfajor, pero ahora al tener 3 capas, el producto sigue siendo el mismo, la apertura de mercado y la vida útil de ese producto en el mercado cambió, se modificó y cumple otra función ahora. Entonces voy a tener que buscar, y recién veíamos una cuchara, y la cuchara yo la puedo relacionar a objetos parecidos, que tienen casi el mismo fin. Entonces lo relacionaré con el cuchillo y tenedor. Y esto también se llama empezar a buscar elementos de productos sustitutos, cambio uno por otro, o de productos complementarios. No me salía la palabra, ¿por qué no me pegan así? Me dicen, si no, digo, sustituto o complementario. Cuchara, cuchillo y tenedor y cucharita son complementarios. Saco la cuchara, pongo otra cuchara que cumple la misma función, es sustituto. Entonces el producto tiene una definición de muchas cuestiones. La definición del producto no solamente está mirado desde qué es, sino cómo evolucionó históricamente también. Tengo que definir mi producto. Cuando yo busque en mi proyecto, mi producto va a ser fundamental en la toma de decisión. ¿Qué es mi producto? De estos 9 puntos de análisis, desde la mirada tecnológica hasta la mirada del cliente, qué espera cada uno y cuáles son las distintas miradas.
de mi definición de producto. El diseño también está metido en el producto. No es lo mismo, digo, diseñar una bicicleta de una determinada manera que armarla de otra manera. Entonces, el diseño conceptual, el diseño detallado y la ingeniería del detalle hace al diseño del producto y forman parte de la estructura de mercado. Y si tengo que rediseñar, acá hay un error, rediseñar el producto, lo hacemos. O le ponemos nuevas tecnologías o buscamos cambiar los productos porque ya hay productos obsoletos. El alfajor de 2 capas. Busqué un alfajor de 3 capas. Entonces el diseño del producto es un elemento de estudio del producto fundamental. Cuando yo estoy armando un producto, puede haber determinados subproductos en función del producto que yo estoy armando. Y pueden determinar distintos procesos también, y a veces se pueden comercializar. Eso puede trasladarse como un valor comercializable del subproducto con un precio de venta. A veces en el proyecto se estudian los distintos productos principales y los subproductos derivados de ese proceso productivo. Y si ese proceso productivo determina subproductos chiquitos, se los pone como scrap, menos al 5%. Un scrap tiene que ser menor al 5%, menor al 5% de la producción. Si es mayor, lo considero un subproducto. Y el subproducto puede ser comercializable. Entonces, puede tener un bien residual aparte del producto general. Ese subproducto, entonces, se trata a veces de una tendencia de utilización de materiales, de darle valor económico a los bienes residuales del producto. A los bienes residuales del producto. Puedo no venderlo, pero lo tengo que tener en cuenta en mi proyecto. Puedo o no venderlo, pero lo tengo que tener en cuenta en el proyecto. Dentro del producto, algo importante que hace la diferenciación es el nombre. El nombre. La marca del producto. No puedo buscar palabras que ya tengan, productos que ya tengan, sino que ya tengan ese mismo nombre, parecido, similar, porque si no tendré problema con el nombre y marca. Pero sí son parte de una diferenciación. El producto por sí mismo se identifica por la marca. Entonces tiene que ser algo fácil de pronunciar, corto y simple, que tenga reconocimiento, sin doble significado, que sea creíble, que sea evocador de algo, evocador, el sabor del encuentro, evocador, ¿no? Evocar sentidos, encuentro como sentido de persona. Entonces, hasta los eslogans son de ese estilo, ¿no? A ver, cuento una anécdota de ahí de Córdoba. Aspirina Ben3, todo el mundo la conoce. Le pudo poner las palabras aspirina. ¿Qué otra aspirina conocen ustedes que en su etiqueta, nombre o producto y marca diga aspirina? Bayer aspirina. Y aspirina Ben3. Todos tienen 0,50 de ácido del sauce, acetil salicílico. Pero todos tienen 0,50. Aspirina Ben3. Pero nombre no tiene ninguno. Geniol es aspirina. Hay otros que, pero no tienen la palabra aspirina. Ben3 logró identificar en una oportunidad allá por el 2000 que podía poner el nombre aspirina a su producto. Y eso hizo comercializar. Claro, alguien piensa, che, lo voy a competir con Bayer aspirina, marca mundial. Bueno, pero Ben3 dijo que podía tener el 1% del mercado. Y empezó a fabricar aspirina, Ben3. Ben3 es el nombre del productor, vivía en Córdoba ahora, y empezó a fabricar en su casa, por no decir en su garaje, empezó a fabricar, y quería tener el 1% del mercado de Córdoba de aspirina. Logró tener el 3 y algo más del porciento del mercado, el 3 y algo más, pero lo llevó a Colombia, a la marca, y allá no le pudo poner el nombre aspirina por una ley de protección de farmacéutica, de medicamentos, y todo, etc. Allá no vendió lo necesario, porque Bayer aspirina ya tenía, era monopólico,
¿no? Ya tenía más del 80% del producto del mercado. Pero acá, con el 3%, estaba contento. ¿No? A ver, alguien que estudie el mercado y diga, está saturado, y sí, el mercado de las gaseosas está saturado por esta marca colorada que se utiliza muy bien con otra marca que tiene un águila. Pero no por eso no voy a fabricar alguna gaseosa cola con otra marca. Y a lo mejor en los grandes centros urbanos está saturado el mercado. Y yo para competir en los centros urbanos tengo que trabajar de otra manera. Seco es de Santiago del Estero. Allá los productos cola son secos y tienen un alto porcentaje de mercado. Y en botellas de 3 litros. También hasta el producto fue cambiando para poder modificarse estratégicamente. Empaque, embalaje y envase. Otro punto que tengo que analizar del mercado, del producto. Otro punto que tengo que analizar del producto. Fundamental. ¿Qué contiene el producto? ¿Qué contiene el envase? ¿Y qué contiene el empaque? El producto adentro contiene vino. El envase contiene la botella. Y el empaque, ¿cómo lo vendo? La función es unificar todo. ¿Cómo lo vendo? Entonces, mi producto es fundamental. El empaque, el embalaje y el envase, que lo tenga definido para saber cómo lo vendo. No es lo mismo vender miel, un tacho de 200 litros, que así se vende, que venderla en frascos de medio kilo, de 1 kilo, en bidones de 5. Digo, tengo que ver también, porque la venta, dependiendo el empaque, está en los distintos canales de distribución. En los distintos canales de distribución, desde que sale de la fábrica hasta que llega al consumidor. Sí, todos tienen estos 3 necesariamente. Sale el producto terminado, lo tengo que envasar en algún lado y después lo tengo que empacar para distribuir. Depende en qué línea productiva estoy. Si vendo porte de fábrica, es BOR. Si vendo a consumidor final o si vendo en distribuciones intermedias. La cadena de distribución es fundamental para saber qué punto de vista tengo en las 3 partes de envase, empaque y embalaje. Cadena de distribución. ¿Cuál es la cadena de distribución que tenemos problemas en Argentina? Hablando de problemas de fuerte de fábrica, productor agropecuario, distribuidor primario, distribuidor secundario, distribuidor terciario, consumidor. Para llegar al consumidor, desde la puerta de fábrica, pasaron por un distribuidor mayorista, distribuidor sectorial, distribuidor minorista. Pasaron por un montón de distribuidores. Mayorista, minorista son los mismos. Fábrica, mayorista, minorista, consumidor. En esa cadena, en todos los eslabones, cadena de comercialización, se le sumó un porcentaje debido a la utilidad, pero también un porcentaje debido a seguros, pero también un porcentaje debido a fletes, porque hubo movimiento. Y si a los fletes le tengo que agregar seguro de traslado también. Entonces, en cada una de las cadenas se le sumaron un montón de cuestiones que el SBOR o el productor, a puerta de fábrica o el productor, no los tenía. Nada, seguimos con embalaje, empaque, que ya lo pueden desde ahí ver. Consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, de dónde lo saqué al embalaje. Y esto también para definir cómo son los movimientos dentro de la planta. Me va a servir para cuando defina movimientos dentro de la planta. Dijimos que entre las partes del estudio que tenemos que ver el ciclo de vida de un producto, que está muy relacionado el ciclo de vida de un producto con el ciclo de vida en el mercado. O sea, yo estudio la vida del producto en el lugar donde lo voy a vender. ¿Dónde lo voy a vender? Entonces, por la línea de abajo, esta que estoy tratando de marcar con rojo, esta línea me marca cómo es la distribución de utilidades. En la primera parte del proyecto, tengo inversiones, por lo tanto no tengo utilidades. Una vez que nació mi producto, alfajor,
ese producto tuvo una penetración en el mercado rápidamente y llegó hasta este punto. En este punto donde la tangencia marca un determinado crecimiento o una velocidad de crecimiento, un cambio en la velocidad de crecimiento, que me lo va a determinar la elasticidad después en algún momento. Una vez que tengo el producto que ya está conocido, ¿quién no conoce un alfajor? Bueno, hay lugares donde todavía ese producto no está desarrollado. Entonces tendré que hacer políticas para desarrollar el producto alfajor. Cuando el producto alfajor llegó al crecimiento, ahí tengo un gran problema, si bien las utilidades son máximas en la fase de crecimiento. Un poquito después, cuando llega a la madurez, a la etapa de la madurez, se me empiezan a caer en la vida útil. Cuando estoy acá, se empieza a caer el mercado, se empieza a caer la vida del producto y no vendo más, o me cuesta cada vez vender más. Por lo tanto, es ahí, en ese punto, en esa etapa, en la etapa de madurez, donde yo tengo que tomar la determinación, ¿qué hago con mi producto que está desarrollado y que me generó utilidades que ahora en el tiempo van a ir cayendo? Entonces acá, en esta etapa, o en la etapa anterior de crecimiento, pero casi en el límite, marco alguna línea que me tire mi producto para llegar a desplazar en el tiempo la etapa de madurez y decadencia. Y eso es lo que se llama, o eso es lo que se trata de hacer, cuando a un alfajor, que sigue siendo alfajor, se le aumentó una capa, o se le cambió la tecnología de fabricación. Lo que trato de hacer es que, siendo un producto que ya conozco, que ya tiene conocimiento en el mercado y que ya creció, modificarlo de manera que se siga vendiendo. A ver, papitas saladas. Son las mismas. Cambiaron paquetes, cambiaron los gustos, cambiaron el tono. Sí, siguen siendo papitas. El producto sigue siendo papitas saladas. Le llamé distinto, pero sigue siendo papitas saladas. Entonces, lo que hice fue que mi papita salada o alfajor, que ahora lo pongo en 3 capas, y que le cambié y ya vendrá cuando cada capa tendrá un gusto diferente, que tendrá otro. Ahora hay alfajores Mendoza hay con Malbec. Lo fuimos cambiando el producto, sin dejar de ser producto alfajor, pero cambiándolo para que en la etapa de madurez y decadencia siga estando. Porque es la etapa que mayor utilidad me está demostrando. Entonces yo tengo que buscar que mi producto, analizar en qué punto del ciclo de vida está. Y si es un producto igual al otro, que ya existe, que lo cambié tecnológicamente o que lo cambié comercialmente, ver cuál es el crecimiento. Sigo pensando en esos postrecitos, ¿no? Que cada vez salen de distintos gustos, Daniel. Me quedé con 3 gustos, pero empezó a haber promociones de distintos gustos, porque el sol salía diferente en el solsticio de verano del año pasado. Empezaron a hablar de Danet con dulce de leche. Pero después cambió también a crema americana con dulce de leche. Bueno, etcétera, etcétera. Modifiqué el producto para saber cómo responde el mercado y cómo lo puedo ir manteniendo dentro del sector de madurez y no que me caiga en la decadencia. Si un producto está en el periodo de decadencia, levantarlo es dificilísimo desde el punto de vista del mercado. Vendo otra cosa, cambio el producto, cierro la fábrica. Levantar eso es importante. Tengo que entender que tiene vida limitada y que requiere, cada paso de mi producto requiere estrategia de comercialización para que mantenerlo siempre dentro de los periodos de madurez y no llegue a decadencia. Que siempre crezca el producto. Que siempre crezca. Galletitas es otro tipo de producto que siempre está creciendo. Desde el punto de vista del producto, hay distintos productos, como por ejemplo los electrodomésticos, la línea blanca que le dicen, ¿no? Batidora, pequeños hornos, que empezaron a crecer rápidamente, llegaron a un periodo de decadencia, todo el mundo lo conocía, las cocinas siguen siendo cocinas, las batidoras siguen siendo batidoras, los hornos
siguen siendo hornos por más que le cambiemos la potencia, 600, 800 vatios. Empezó a decadencia y después por el tiempo se mantuvieron. Se mantuvieron el volumen de venta a lo largo del tiempo. Listo. Sé que puedo vender esta cantidad, no puedo vender más. Hay distintos productos, estilo medicamentos, se produce mucho esto en la parte de farmacia, donde el producto empezó a venderse, empezó a decaer, y como aparecieron distintos productos sustitutos o complementarios, entonces empezó otro reciclo del producto y se va manteniendo en el tiempo. Ventas de nylon, a lo mejor bolsas o packaging de nylon, empezaron a tener escalonados, siempre se va repitiendo los ciclos. Entonces está bueno que tenga distintos ciclos escalonados porque el producto va cambiando y va mejorándose continuamente. ¿Qué estamos buscando? Tratar de identificar cuál es el ciclo de vida de mi producto. ¿Qué conviene tenerlo? Conviene tenerlo en la zona de, la verdad que conviene tenerlo en una zona de que en el tiempo empiece a crecer y después tenga un periodo de penetración en el mercado y luego un periodo de crecimiento y ahí lo detengo. Ojalá el producto esté siempre acá porque me produce la mayor cantidad de utilidades posible. En la moda, estos ciclos son cortos en el tiempo. Crecen y tienen un pico muy bajo y empiezan a decaer. Las tendencias pasajeras, lo mismo, crecen y bajan en el tiempo. Tengo que buscar cuál es el ciclo de vida de mi producto para saber cuánto voy a vender. Fundamental, perdón, me pasé ahí. Hablábamos de productos sustitutos, miel y azúcar, por ejemplo, o de productos complementarios, mesa y silla, cuchara y tenedor, básicos, ¿no? Básicos. La elasticidad cruzada me determina cuando un producto es sustituto o cuando un producto es complementario de otro. Es decir, yo no sé si mi producto, el producto A, es complementario o sustituto del B y del C. Pero yo quiero saber, porque quiero vender el producto A. Por lo tanto, estudio el mercado, precio y demanda. Con las características de precio y de demanda, yo voy a saber cuál es la elasticidad de mi producto. Y en función de la elasticidad, voy a determinar si el producto es sustituto o complementario. Si es complementario, fabrico y sé cuál es la variabilidad de ese producto, en términos de oferta y demanda, ¿no? Y si es sustituto, analizo. Voy a poner un producto que van a comprar miel, o van a comprar azúcar, o van a comprar stevia, o van a comprar edulcorante, son todos sustitutos. O compro uno o compro el otro. Me fijo, porque mi mercado interviene en los productos sustitutos. Yo, comprador, elijo productos sustitutos, no elijo otros. Bien, ya terminamos con productos. Ya analizamos todo lo que podemos analizar de producto. Así tendrán que analizarlo ustedes también en su proyecto. Producto. Ya lo analicé, lo estiré, lo analicé de todos los puntos de vista. Vamos a estudiar, a ver, el otro punto que se llama demanda. Oferta, demanda. Ahora vamos a estudiar la demanda. Que el estudio de la oferta es similar, pero hay algo que es distinto. ¿Quién demanda primero? En ese sector geográfico que nosotros determinábamos como mercado segmentado, por edad, sexo, gusto, preferencia, ingreso, segmentado, fundamentalmente segmentado, ¿no? Sí, implementa mejoras en todos los productos para mantener la vida útil, para mantenerlo dentro de... Contesto tarde, pero contesto sobre la pregunta. El mercado está segmentado. Ese producto, ese mercado segmentado, tiene adentro dos grandes personas, fábricas, ofertas y demanda. La demanda es la cantidad que yo, dentro del mercado, requiero del mercado. Le pido al mercado. Demanda. Esa es la demanda. ¿Quiénes demandan? Los que consumen los bienes, los que consumen los productos, que tratan de buscar una satisfacción o satisfacer una necesidad. La demanda, fundamentalmente, es función del precio. ¿De qué otra cosa puede ser función la demanda? Ah, del ingreso. Yo compro si tengo plata. Compro si es barato, compro si tengo plata. ¿De qué otra cosa? De la cantidad de habitantes.
¿De qué más? Fundamentalmente de eso, del gusto y preferencia, pero fundamentalmente del precio, del ingreso, del número de habitantes que estén en ese mercado. Busco más, quiero más demanda, busco más habitantes. Segmento distinto. Tengo mejor comercialización, pero el número de habitantes es fundamental. Se llama demanda potencial a la máxima demanda posible en un mercado, en un sector geográfico. Fundamentalmente, la demanda potencial no es en el mundo, es un sector. Depende del número de compradores, del precio y de la cantidad promedio de consumo per cápita, del ingreso. La demanda efectiva es realmente quién tiene la capacidad de comprar y quién compra. Es real, quién compra. La demanda está satisfecha o insatisfecha cuando está cubierta por la oferta o no está cubierta por la oferta. Está insatisfecha cuando no está cubierta por la oferta, está satisfecha cuando está. Puede ser saturada o no saturada, pero en realidad a la toma de decisiones no interviene cómo es la demanda. Lo importante es saber cómo es. Pero yo puedo tener una demanda saturada y sin embargo tener más, tomar mayor cantidad posible del bien o menos. Depende de las distintas herramientas del mercado. La demanda se clasifica según su necesidad. En necesidades básicas, generalmente productos alimentarios, de descanso, seguridad y protección, antes esto no existía como gran necesidad. A medida que voy subiendo en la cadena, menos personas lo tienen y va bajando la cantidad de personas que demandan esto. Necesidades sociales son menos porque no tienen cubiertas las necesidades básicas. De seguridad y protección, menos van a tener las necesidades sociales de divertimiento, esparcimiento. Hola Ricardo, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, Guillermo? Bueno, todo bien. ¿Te puedo Bien, dar bien. un aporte ahí? ¿Te Dale. puedo dar un aporte? Sí. Cuando la pirámide de Maslow, cuanto más abajo está, más depende del precio, y cuanto más arriba, depende más de los gustos. O sea, no es lo mismo pelear por un kilo de sal que pelear por una Ferrari, ¿no? O sea, el que compra una Ferrari es por el gusto personal, no por el precio. Yo lo compraría por una necesidad de autorrealización y porque me lo merezco. Fundamentalmente porque me lo merezco, ¿no? Bueno, pero son necesidades así tal cual, como dice el Guilla, ¿no? Más abajo me voy el precio acá me diferencia la necesidad básica del comportamiento de la necesidad. Muy pocas personas llegan acá, menos llegan acá, más llegan a la parte de la base de la pirámide para cubrir necesidades básicas. Entonces hoy cuando hablamos de proyectos, tenemos que pensar que el 40% de la población de Argentina, en promedio, es pobre. El 50% de los niños son pobres, están por debajo de la línea de la pobreza. Y mucho más, ¿no? Porque Córdoba tiene mucho más, el Córdoba y el Gran Córdoba, capital. Entonces cuando analizo dónde voy a desarrollar mi mercado, tengo que empezar a ver cuáles son las necesidades de ese mercado. Che, Ricardo, un ejemplo de los años pasados, muchos chicos o muchos alumnos han hecho aceite de soja o aceite, y eso va directamente relacionado a los precios, pero por ejemplo un proyecto que hacía cepillo de dientes de bambú, no lo podemos ubicar en un segmento de necesidades básicas. Entonces, ahí tenemos que estar muy bien orientados a dónde vamos, a qué sociedad vamos a satisfacer. Eso es muy importante porque por ahí cometemos errores a dónde estudiamos cada segmento del producto. Totalmente, totalmente. Y después tomamos malas decisiones en términos del estudio del mercado, ¿no? Después tenemos que ver, y yo tendría que estar tomando mate, Guille, también, ¿no? ¿No me permiten un mate ahora? Sí, no tengo mate acá. Cierro, no tengo. Bueno. Yo le doy el café, ¿querés uno? No. Allá alguien me va a hacer un mate, ahí pasaron, me parece que alguien pasó para hacer un mate. Podemos pensar en una demanda continua o en una demanda estacional cíclica. A ver,
nos llevaban a la plaza los domingos con el helado y ese domingo era el día de no solo del helado, sino también de la factura. ¿Eh? Y después con el tiempo, helado pasó a ser una demanda de cíclica o estacional solo en algunos momentos y en el verano, a ser una demanda continua. Pero lo del verano es tal cual. Y lo mismo que la factura de los domingos, que sigue siendo el punto de venta más importante, pasó a ser algo de todos los días. No sé vos, yo en el Nazareno, si no, no puedo desayunar por la mañana temprano. Con razón querés comprarte una Ferrari. Los ha dejado el Nazareno, la plata de la Ferrari, sí. La factura del Nazareno. Los chicos del Nazareno, una de las chicas del Nazareno era compañera de mi hermana, así que yo sé cómo nació esa empresa. Y sé lo que han trabajado. Bueno, ¿qué es la demanda final? Son las de la cantidad de producto que se destina a satisfacer directamente al consumidor final. En cambio, la demanda derivada viene a bienes intermedios de ese producto. No a todos, sino a bienes intermedios. Entonces dijimos, por ahí, que la demanda tenía un montón de funciones, pero fundamentalmente era el ingreso, el precio del producto y la cantidad de personas en la población. Eso, fundamentalmente es eso. Y de los productos complementarios o sustitutos, ¿no? Esto también hay que analizarlo mucho porque a veces hacemos un producto y no analizamos los complementarios y los sustitutos y estamos complicados. Porque mi mercado se va a los productos sustitutos, que son distintos, pero cumplen la misma función, y mi mercado no compra mi producto porque no puede comprar los complementarios que hacen a mi producto. Entonces se complica más todavía. ¿Cómo varía la demanda? La demanda varía en función del precio y la cantidad, por ejemplo, o varía en función del precio y del ingreso, o varía en función del precio y de la población. Varía, cantidad, precio. Fíjense con encuestas primarias o secundarias o con gusto, cómo se establecen las cantidades posibles de demanda de acuerdo a gusto y expectativa, en función de encuestas, de bienes primarios, de fuentes primarias o secundarias. Fundamentalmente en función de encuestas. Compro porque me gusta. A ver, fíjense que yo estudio cantidad demandada en función de precio. Están al revés los ejes, ¿no? Porque si yo estudio cantidad, lo pondría como variable vertical. Y en función de precio, como variable independiente. Bueno, bienvenidos. En economía se hace al revés. ¿Por qué? No sé. Porque en economía las reglas de juego son esas. Pero, por ejemplo, yo vendo mucho si el precio es pequeño. Porque hay muchos que compran. Piden, me demandan mucho si el precio es pequeño. A medida que el precio aumenta, la demanda disminuye. Esa es la relación directa entre oferta y demanda. A medida que el precio disminuye, la oferta, este gráfico dice lo mismo, a medida que el precio disminuye, la cantidad demandada va creciendo. Y es un gráfico que tiene pendiente, posiblemente exponencial, pero negativa. Es decir, lo analizo desde el punto de vista de la matemática. Es un gráfico que puede asimilarse a un gráfico exponencial con pendiente negativa. La curva de la demanda, que es lo que estamos tratando de identificar de a poquito, también se modifica en función de los factores que intervienen. Si interviene el precio, será esta curva. Si interviene el precio y la cantidad de personas que compran, será esta. Si interviene el precio, la cantidad de personas y además interviene el ingreso, será esa. Entonces, la cantidad se puede mover a lo largo de también el tiempo, y es algo que no está puesto en esa variable. No está puesto el tiempo. Por eso hay estudios de demanda y de oferta, sería lo mismo, que están en función de solamente esas monovariables. Precio, cantidad. Cantidad de personas, demanda. Gustos, demanda. Pero no está puesto el tiempo.
Y el tiempo me determina el proceso cíclico, me determina el crecimiento, me determina el movimiento del mercado, el ciclo de vida del producto en el mercado y el ciclo de vida del producto. Me determina el tiempo, es fundamental. Por eso, cuando se hacen proyecciones, quedan distintos, me está faltando una variable. Y en las proyecciones, esa variable, sí, Santiago, tal cual así se hace. Y esa variable, tiempo, se estudia no solamente con la proyección, sino con la proyección de serie de tiempos. Es decir, fundamentalmente yo tengo dos grandes métodos para hacer proyección. Una proyección en función del método de los mínimos cuadrados o algún método similar, y otra proyección a través de serie de tiempos. El de los mínimos cuadrados es el que todos conocemos, y ya lo vamos a analizar, y el de la serie de tiempos es el que hacen algunos programas, como el Crystal Ball o el RIX de riesgo, o Analizar AR, que es de la Universidad Tecnológica de Rosario, que está bueno ese programa también, que tratan de analizar la proyección de demanda y de oferta en el tiempo, ¿no? Esta proyección de demanda, aunque aumenta con el precio, se debe a lo mejor a un desplazamiento por gusto, a una intención de compra, a un aumento de ingresos, a un aumento de precios sustitutos. Es decir, hago hincapié en el precio sustituto, ¿no? En vez de comprar un sustituto, que puede ser mejor o peor, compro el mío, que tiene mejor precio. A una disminución de los bienes complementarios, compro porque puedo comprar lo que me hace falta al lado para que esto funcione. Bueno, etc. La demanda es diferente a la cantidad demandada. ¿En qué es diferente la demanda a la cantidad demandada? La demanda es la relación entre 2 puntos, entre 3 puntos, entre 4 puntos de una curva de demanda, precio-cantidad. Esa es la demanda. La cantidad demandada es solamente el punto que me dice, en un determinado precio, cantidad demandada. Yo tengo una cierta cantidad. Entonces, la variable precio-cantidad es un punto y se llama cantidad demandada. En cambio, la demanda es la curva. Y la curva es una sucesión de puntos. A ver, primero, la curva es un diagrama de dispersión. Son puntos aislados. A este precio vendí esta cantidad. O como dicen los economistas, a este precio vendí esta cantidad. A este precio vendí esta cantidad. A este precio vendí esta cantidad. Se hizo ese análisis de dispersión, son puntos aislados. Cuando yo lo uní, hice una curva de demanda. El análisis de dispersión me tiene puntos. Cuando yo lo uní, hice una curva de demanda. Con el análisis de dispersión puedo analizar y proyectar en el tiempo. ¿Qué es la demanda histórica? En un estudio de oportunidades, el año. En un estudio de previabilidad, 3 años hacia atrás. En un estudio de viabilidad, al menos 5 a 8 años hacia atrás. 8, esto es un 8. 5 a 8 años hacia atrás. Con esos datos históricos, se proyecta la demanda. La proyección de demanda involucra la mayor exactitud de todos los bienes, para poder sacar el mayor dato, el mejor dato. Entonces, por eso tengo que buscar tecnologías que me determinen esa proyección. Para determinar esto, voy a analizar la curva. 5 a la sexta, 5 millones, E elevado a la 0,229X. X son los periodos. Y va a ser la demanda. El 0,22 va a ser la elasticidad de precio-demanda, tiempo-demanda.
Y el R cuadrado, se llama coeficiente de correlación. Cuando el R cuadrado llegó próximo a 1, tiene una muy buena correlación. Cuando llegó próximo a -1, se dice que tiene una muy buena correlación, pero negativa. Y cuando la tendencia es llegar a 0, se dice que no tiene correlación. ¿Qué no tiene correlación? La variable y con la variable x. ¿Qué no tiene correlación? El precio con la cantidad. Por ejemplo, el precio con la cantidad no tiene correlación. Las dos variables que estoy estudiando, si me dan un R de esta tendencia, voy a determinar si hay o no correlación de datos entre uno y otro. Si tienden a 1, hay buena correlación. Si tienden a -1, también. Pero con la diferencia de que cuando uno crece, el otro decrece. Y si tienden a 0, no hay correlación. Entonces, ¿qué pasa? ¿No puedo estudiar la demanda en función a ese valor variable? Seguro que no me está dando correlación. Me está diciendo que una curva no se mueve con respecto a lo que estábamos poniendo con la otra curva. Es decir, tendría que cambiar de variable. Y esto nos pasa muchas veces. A veces la cantidad demandada es función del ingreso per cápita y no del precio. Entonces tengo que volver a analizar y graficar la relación para buscar otra línea de tendencia. Lo que se marca como histórico, lo que se marca como proyectado y lo que se marca como real. Lo proyectado es lo que me interesa, para saber cuál es la tendencia. Puede tener, como en esta curva, un crecimiento constante, la demanda en función del precio. O puede tener un crecimiento estacional, diferenciado. Todos los productos tienen correlación. Lo que tengo que buscar es, no mezclemos correlación con demanda inelástica, no tiene nada que ver. La demanda inelástica es una cosa, la correlación es otra. No se mezclan demanda inelástica con correlación. De hecho, es una muy buena pregunta para un parcial, para darme cuenta de que, bueno, en realidad, la correlación depende de la variable con la que estudie. Demanda lo estudio con tiempo, y me dirá si tiene correlación el tiempo con la demanda. Demanda con precio, demanda con cantidad de habitantes, demanda por ingreso per cápita, demanda con cantidad de precio de venta, demanda contra algo, ¿no? Ahora, que la demanda sea inelástica o elástica no depende de la correlación. Yo primero busco productos que tengan correlación alta con la variable que estoy estudiando. Por ejemplo, demanda con precio. Y después estudiaré la elasticidad de la demanda-precio. O sea, primero determino cuál es la curva de la demanda en función del precio. Una vez que obtenga la curva de la demanda en función del precio, determino la elasticidad de la demanda en función del precio. Y si la variable es demanda en función de años, tiempo, estudiaré la elasticidad de la demanda en función del tiempo. Y ese tiempo es lo que veo acá en el gráfico. Q y T, cantidad demandada, tiempo. Y veo que ese gráfico tiene una variabilidad en el tiempo. Crece, se modifica, sube y baja en el tiempo. Y la pregunta es, esta sí es pregunta de parcial, ¿por qué esa variabilidad no es de esta forma? Con un máximo y con un mínimo, sino que el máximo y el mínimo lo tienen distribuidos de esta manera. Qué bien que me están saliendo las líneas rectas. ¿Por qué? ¿Alguien lo pensó? Si yo tengo cantidad en función de tiempo, en este gráfico que yo dibujé, está mal puesto porque acá estoy considerando un número de habitantes de mi mercado constante, siempre el mismo. En cambio aquí es inclinado porque cada año la cantidad de habitantes cambió en mi mercado y esa cantidad de habitantes fue creciendo y el crecimiento me lo marca la tendencia de esta línea inclinada. Entonces, cuando yo analizo tendencia, también analizo en qué mercado.
Y la herramienta que tengo para analizar variables que tienen buena correlación se llama elasticidad. Ahí lo vamos a ver. Bueno, acá se me terminó esto. Se me terminó esto. Y entonces me voy a fijar la hora. Tenemos tiempo para ver la clase del miércoles sin ningún problema. Hola, ¿qué tal? Seguimos con esto, cambié de diapositiva. Eso estaba previsto para lo que hicimos. Ya estudiamos la demanda, ya estudiamos el producto, ya definimos las variables del mercado, ahora estudiamos la que sigue, oferta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién me tira un chip? ¿Hay alguien que me escuche? Y sigo insistiendo, yo manejo mejor las redes que estos chicos. ¿No me siguen en Instagram? No me siguen. ¿En TikTok? Tampoco. ¿No viste los últimos TikTok que tengo por ahí? No, me da miedo. No, pero... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la gente te ve, viste, con anteojos y dice, no te veo. Mira acá, pase su TikTok, por favor, mira. Bueno, Sí. que te están... Porque hay gente que me dice, no te veo en un Facebook. No, Facebook era antes. Ya no claro, pasó moda. Twitter tampoco. Pero vos, escúchame, Ricardo, no sé tu TikTok, pero vos haces pruebas, desafíos o enseñas matemática en el TikTok. Porque acá los chicos creen que están haciendo desafíos. Usted. No, prueba, desafío. Y en Instagram a veces soy tendencia, sí. Pero bueno, creo que me siguen. No sé por qué los chicos no me están siguiendo. Bueno, ya vimos demanda. Pasemos a la oferta un poquito. Pasemos a la oferta. Facebook quedó en una etapa que se está muriendo, ¿eh? Ojo, está en una etapa de declive. Y es más, si lo analizás, la etapa donde quedó Facebook tuvo un gran crecimiento y ahora está en la etapa de una cierta decadencia que si no lo modifica, está perdiendo utilidades y precio de bolsa. No está acá, Facebook no está acá. Acá estaría Twitter e Instagram en un crecimiento casi constante y desarrollado. Facebook pasó la curva, que si no nos damos cuenta y cambiamos Facebook, por más que le incorporemos YouTube, WhatsApp y todo lo que queremos incorporarle, no cambiamos el producto. Pero también hay una cosa, quedó relegado a un sector muy pequeño del mercado claro, son 15 millones, 150 mil millones, son números muy grandes, pero aún así es un sector muy, muy pequeño. ¿Quién usa hoy Facebook? Digo, en las redes sociales están desarrollándose para Instagram, que nosotros lo utilizamos mucho, y para otros, por la edad, también por la edad, no es un factor de la edad. Bueno, la oferta. ¿Quiénes son los que ofrecen? Porque en el mercado dijimos que había personas que ofrecían sus productos dentro de este mercado que son una parte, sí, más vale que por eso lo compró Zuckerberg, compró Instagram, WhatsApp, YouTube y todo lo que pudo haber comprado por ahí para poder desarrollar. Pero también hay otra cosa, en otra parte del mundo, China, que tiene muchos millones de habitantes más que nosotros, utilizan otras redes, utilizan hasta otros sistemas operativos. O sea, no solamente Windows, lo utilizamos en esta parte del mundo. La cantidad de bienes que se ofrecen es la oferta, y lo ofrecen las distintas empresas. A la empresa le conviene más vender cuanto mayor es el precio. ¿Qué relación tiene entre más vender y mayor es el precio? Positivo. Crece uno, crece el otro. Por lo tanto, estoy hablando en cambio, en la demanda no era así. En la demanda era los incrementos que había entre uno y otro. Mientras uno crecía, el otro decrecía. En la demanda disminuye cuando el precio aumenta. Por lo tanto, el incremento
oferta, digo, de demanda y precio, es negativo. El cociente incremental entre uno y otro. ¿Se acuerdan de eso, de los cocientes incrementales, la razón entre los incrementos variables? Bueno, entonces, en la oferta, ese cociente de incremento de precio y demanda, y precio y cantidad, es positivo. Crece uno, crece el otro. Así se comportan los mercados. Así se comportan los mercados. Y ahora vuelvo a la frase inicial, hacer de economía un lugar sustentable y amigable a las inversiones. ¿Cuándo un lugar es económicamente aceptable a las inversiones o amigable a las inversiones? Cuando el comportamiento de oferta y demanda sigue estas reglas. Pero estas reglas son económicas. Entonces, ¿los mercados son liberales? No, a ver, pero no, estas reglas no son así, porque son reglas que se basan en un mercado intervenido 100% por el Estado. Entonces Keynes tenía razón. No, tampoco. No puedo tener una punta de un mercado liberal y otra punta en un mercado keynesiano de intervención permanente del Estado. Y esto no pasa en qué cuna naciste. Pasa por un pensamiento de desarrollo económico. Hay momentos donde el Estado tiene que intervenir y poner reglas de juego claras. Hay otros momentos donde el Estado tiene que manejar el mercado como lo maneja el mercado. Es básico, no me puedo ir de una punta a la otra. En Argentina necesitamos equilibrio de variables. La cantidad ofertada depende del precio de la materia prima, de los insumos, de la mano de obra, de la maquinaria, de la tecnología, de los precios de la competencia, o sea, de otras ofertas, y de la expectativa de venta que yo tengo. Acá sí miro a la oferta como un bien productivo. Miro a la oferta como un bien productivo. Entonces sí miro un proyecto. Miro el proyecto productivo. Bien. ¿Cómo se clasifica la oferta? Dijimos hace un ratito con un ejemplo de la Coca-Cola que era monopólica. ¿Sí? El precio está dominado por un único productor o que tiene el 80% de esa oferta. Y en realidad puede ser oligopólica. El mercado está dominado por pocos productores y son ellos los que determinan entre oferta y precio. Un único productor, pocos productores. Y en realidad una competencia liberal, competitiva, sería aquella que existe. Un mercado libre de competencia donde hay muchos productores y donde el precio del bien lo pone la regla del mercado. ¿Eso puede hacerse en Argentina? No. A lo mejor dentro de muchos años. Todavía hay que equilibrar el intervencionismo del mercado. Y ojo que estoy hablando desnaturalizado totalmente por el voto del fin de año, o por el voto de los últimos 20 años. No, sean técnicos, no sean ideológicos. Técnico es un mercado de competencia libre y perfecta, ¿hoy se puede hacer? No. En el mercado monopólico y oligopólico tampoco. Y un sistema de mercado intervencionismo tampoco. Ni una punta ni la otra. Tengo que ir equilibrando reglas de juego hasta que el mercado sepa comportarse. Si el mercado de Argentina todavía no se desarrolló, está en pañal. Vamos de vuelta. Dijimos que la oferta varía en función del análisis de la competencia también. Entonces, bueno, analicemos la competencia. Porque en realidad todos los oferentes analizan el otro oferente. O sea, analizan la competencia. Por distintos aspectos. En realidad también me interesa saber aspectos cualitativos, cuantitativos, que influyen en las decisiones que yo voy a tomar. Como oferente también. ¿A quién le vende los productos de la competencia? ¿Yo puedo ampliar los productos del mercado de la competencia? ¿Me voy a otro lugar, a otro sector, donde la competencia no tenga desarrollo? En función a las debilidades y la fortaleza del producto de la competencia, ¿podré hacer yo productos mejorados en función del mismo producto o del mismo mercado? O si me voy a otro mercado, ¿me puedo llevar la misma tecnología para desarrollar el mismo producto? ¿Qué precio y qué servicio utiliza la oferta? Entonces, los análisis de oferta son importantes para no depender de un solo competidor o depender de varios competidores. El conocimiento de los que compiten conmigo en el mismo mercado
me va a hacer algo que en la regla del mercado se llama le univoque, la diferenciación entre uno y otro. Era francés, pero no me salió. Pero bueno, por ahí va. Entonces, la diferenciación entre uno y otro, entre un producto y otro. El estudio de los competidores, de esa oferta exterior, el número de competidores, la localización de esos competidores, la forma de organización, la capacidad de esa oferta, las barreras de entrada y salida altas y bajas que tiene cada competidor, la capacidad económica. Anda a competir con Coca-Cola en Capital o en Córdoba Capital. La participación de los productos del mercado, la calidad de esos productos, los precios con que compiten, los planes de expansión de mis competidores. Es decir, todos estos análisis sirven para definir también, en términos de me quedo o no me quedo en este mercado, amplío o no amplío este mercado, tomo esta capacidad de planta o no de este mercado, porque mis competidores van a ser más fuertes, menos fuertes que yo, y tendré que buscarlo. Y eso se llama benchmark, que es el estudio de mercado y competidores que se tabula, pero sin el nombre de la empresa. Así que puedo estudiarlo desde ahí también. La oferta está en función de un montón de variables, al igual que la demanda. Innovación tecnológica, costos productivos, tamaño de mercado, condiciones de crédito, mejor oferta tengo. Cantidad de competidores que tengo, menos competidores, mejor es la oferta mía. Expectativa de los productores. El apoyo gubernamental que hoy está importante, aquí está, el apoyo del intervencionismo del Estado. Las barreras de salida, el precio del producto, los precios de productos sustitutos y complementarios. Estos tres precios me definen a mi producto. Productos complementarios, sustitutos y mi propio precio me va a definir la oferta. Y la oferta también se determina, ya hablé de cada una de ellas. Y también la oferta determina una curva. Puedo sacar producto Melisa Melina. ¿Qué son las barreras de salida? Puedo sacar tu producto hoy. Sustituto de... ¿Puedo sacarlo fuera del país? ¿Cuáles son las trabas que tengo para sacar fuera del país? ¿Cuáles son las trabas que tengo para entrar productos dentro del país? O sea, ¿cuáles son las trabas del juego y del manejo de la importación y exportación? Vos vendés soja. Sacás soja hoy del país. De 33 pasó a 35 la intervención del Estado. Están pensando en más. No tenemos commodity en Argentina. Chile tiene el 90% de los productos que tienen transacciones con otros países, se tienen todos commodities, nosotros, que son acuerdos entre mercados bilaterales, nosotros no tenemos ninguno de esos todavía. Todavía nos falta crecer en eso. Ahora, si cerramos los mercados a intervenciones exteriores de mercado y tampoco nos dejan sacar producto a nosotros, te sumo, Ricardo, te sumo también a eso, lo que le suelen llamar barrera de salida en la industria en algunos lugares es el costo que tiene de cerrar la empresa. O sea, esto quiere decir, si la barrera de salida de mi empresa es muy simple, esto quiere decir, no tengo que pagar indemnizaciones de empleado, es una empresa muy, muy baja, vamos a decir, formalmente, es muy simple entrar al mercado y ofertar. Entro y salgo. Entonces, mi oferta cambia también mi condición. O sea, mis competidores pueden entrar y salir. Ahora, si es una barrera muy alta, ejemplo, hacer una cementera, no lo hace cualquiera, es muy difícil que entre un oferente a ese mercado. También suelen llamarlo de esta forma. O poner doble indemnización para cerrar fábricas. Claro, se me cambió mi condición. Empresas pudieron mantener, cerraron y tuvieron que pagar la doble indemnización. Fue una política de intervención en términos de barreras de salida. Claro. La barrera de salida determina, a ver, para que se lo traduzco así algo bien básico. Lo primero que hace una persona cuando se queda sin empleo mucho, no es malo ni bueno, sino que entra y pone una verdulería. ¿Por qué una verdulería? Porque es muy bajo la barrera de entrada y de salida. ¿Me explico? Entonces, rápidamente tengo competidores. Ahora, si yo tengo que invertir en todo un sistema de producción y todo lo demás, no tan simple voy a dejar el mercado, ni tampoco tan fácil me van a ingresar al mercado. Entonces, es un factor
determinante para identificar. Un ejemplo un poquito más industrial es un proceso de aceite, vamos a decir, de soja, que vemos mucho por los proyectos. Es muy simple, son pocos equipos y rápidamente alguien puede estar compitiendo. Ahora, hacer, como dijimos, cemento, no va a ser muy fácil que entre un competidor. Para que lo sepan, en la Argentina hay 2 empresas, no sé si hay 3, pero 2 hay de cemento en toda la Argentina. ¿Por qué? Porque la barrera es inalcanzable invertir en hacer una empresa de ese tipo. Tal cual. Y hay una empresa de esos de aceiteras, hay una empresa que está aquí en Córdoba, ¿no? Aceitera General Dehesa, que tiene hasta puerto de salida propio desde aquí de Córdoba. ¿Y cuál es el producto principal de la aceitera? ¿El aceite o el alimento para animales? Eso de lo que hablábamos hace un rato, producto, subproducto, scrap, ¿dónde estábamos con el scrap y los productos? Bien. Sí, señor. Es bueno que lo identifiquen para los trabajos, sobre todo eso. Yo le dije que el 5% era scrap, por debajo del 5%. Por arriba del 5% es subproducto. Claro. Bueno, hay empresas que hoy con el ciclo de vida que decía y con todo lo que es los procesos circulares de energía, hoy los subproductos han pasado a tener una posición muy interesante dentro de la industria. Y algo que antes se desechaba y que pasó un camioncito, se lo llevaba y hacía su comercio, hoy ese camioncito se transforma hasta en una empresa y hay veces que el subproducto, por eso le digo, Aceitera General Dehesa, uno de los grandes productos que tiene es el alimento balanceado, que no lo usa para darle comida acá en Argentina, lo saca todo afuera a China. Y es muy interesante ese producto. Entonces, hay veces que por ahí nosotros perdemos el foco. Un ejemplo, ladrillos de plástico que hicieron el año pasado y venía todo el plástico de un subproducto de otra empresa. Entonces, siempre hay alternativas para visualizar, pero bueno, claro, con la línea ecológica, sobre todo con la línea ecológica, ¿no? Que hay sustitutos por línea ecológica sustentables. Claro, hay una confusión porque por ahí muchas veces que sea amigable con el ambiente no quiere decir que sea rentable. No siempre tiene que ser rentable. Hay veces que se busca un financiamiento público porque se imaginan que el costo de procesar los residuos, si lo quieren decir la basura, para los municipios es muy elevada. Entonces, piensen que poder recolectar, por ejemplo, plástico, un centro reciclado, se evita que el camión pase todos los días a la semana y levante esa basura, los tiempos. O sea, muchas veces por ahí no está valorizado correctamente. Es un complejo. Pero bueno, eso, para otro proyecto. Bueno, avancemos. Totalmente. Scrap es menos del 5%, su producto es más del 5% de tu producción y ya la estás vendiendo. Determinamos de la misma manera que la oferta, determinamos también la demanda, que este gráfico ya lo voy a analizar en más profundidad ahora o en la clase que viene con un ejemplo. Este gráfico me determinaba que la curva de demanda y oferta tenía puntos de equilibrio, crecimiento, decrecimiento, ya lo analizamos. Pero analicemos una sola oferta ahora. La oferta se movía así, porque a mí me convenía vender más a mayor precio, estaba clarito. Pero si yo tenía que podía vender más a mayor precio, también aumentando el número de personas de mi mercado, la oferta se desplaza de la primera curva a la segunda curva, a la oferta 2. Pero también eso podía ser variable de número de habitantes, pero también podía ser variable tiempo o variable precio de venta. Aumenté el precio y también se movió, pero fundamentalmente se mueve por tiempo y por número de habitantes. Entonces la curva se desplaza. Eso es importante, el desplazamiento, porque a igualdad de precio, aquí tengo en la curva 1 una cierta cantidad y en la curva 2 tengo mayor cantidad. Esta proporcionalidad de incremento de la cantidad, el delta Q, incremento de la cantidad, es debido también
a un incremento en el número de habitantes del mercado o a una variación en el tiempo de ese número de habitantes. Las otras variables son iguales. Ahora me determino, voy a estudiar dos cosas. Elasticidad de la oferta o elasticidad de la demanda. Da lo mismo, estudiémoslo con algo. Bueno, estudiémoslo con la oferta, ya que estamos hablando de oferta, estudiémoslo de la variación entre oferta y demanda. La elasticidad, no sé si más adelante está la fórmula, ya me olvidé, pero bueno, pensemos así. La elasticidad, precio de la oferta, o la elasticidad, precio de la demanda. Digo, como definición es la misma definición, ¿no? Es la variación que tengo de la demanda por cada demanda inicial, Q sub 0, por cada variación de precio, por cada precio inicial. Es decir, acá está puesto en forma diferencial lo que yo escribí, y acá está puesto en forma de incrementos. Es el cociente entre los incrementos de la demanda por cada demanda inicial y el incremento del precio por cada precio inicial. El incremento de la oferta por cada oferta inicial y el incremento del precio por cada precio inicial. Lo dije de las dos formas, como si fuera elasticidad oferta-precio o elasticidad demanda-precio. En realidad es lo mismo. El concepto es el mismo. ¿Qué estudia la elasticidad? Un punto, la pendiente de un punto en una curva, precio-demanda, precio-oferta. Estudia el comportamiento unitario de esa variable, oferta-precio, demanda-precio, el comportamiento unitario. O sea, el crecimiento que tengo unitario. Ya sé dos cosas. La elasticidad en la demanda, precio, va a ser negativa. Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque crece la demanda porque bajó el precio. La demanda y el precio se comportan negativamente. Son incrementos negativos, diferenciales negativos. En cambio, la elasticidad, precio de la oferta, es positiva. Si me da negativo, está mal. Algo anda mal, ¿eh? ¿Por qué es positiva? Porque si yo soy oferta, aumenta el precio, me conviene vender más. Aumenta la venta, aumenta la cantidad. Me conviene vender más, gano más. La oferta estaba definida por la cantidad que vendía, por el precio que vendía. Más precio, más venta. Es oferta. Por eso tiene una curva de crecimiento positivo. Mientras que la demanda era una curva de crecimiento negativo, de decrecimiento en realidad. Oferta, demanda. Bien. Eso es la elasticidad, ¿eh? La variación, y otra cosa, la variación unitaria sobre la variación del precio, también unitario. O sea que no solamente estudia cociente de incrementos, que eso sería una tangente, una derivada, sino que acá lo pone en términos unitarios a esa variación. En términos unitarios. Bien. La elasticidad cruzada no la puse acá todavía, ni de oferta ni de demanda, para ver si un bien es sustituto o si es complementario del otro. Entonces, pero sí les digo una cuestión. Esta fórmula que yo escribí acá en términos exponenciales, diferenciales, se utiliza en el estudio de viabilidad y de previabilidad, porque tiene un error que es menor al 5%. Esta fórmula que está acá puesta en incrementos, el error es mayor al 5%, por lo tanto no lo puedo utilizar en viabilidad y previabilidad, que los errores de la fórmula tienen que ser menores. Entonces lo puedo utilizar solamente en un estudio de oportunidad. En un estudio de oportunidades pongo la oferta, pongo la elasticidad en función de una fórmula como herramienta matemática de cocientes incrementales, está bien. El error es mayor al 5, pero no importa. Estoy en oportunidad. Estoy en un estudio de oportunidad. Pero si ya quiero afinar más en un estudio de previabilidad o viabilidad, pongo la oferta en función de diferenciales. Pongo la elasticidad en función de diferenciales. Si no, no me va a dar buenos resultados. Ahora sí hablo de la elasticidad cruzada de la oferta. Variación de Q por cada Q
inicial y variación de P por cada P inicial. Pero ahora se refiere al producto A y el precio del producto B. Tengo dos productos, el A y el B, y quiero saber cuál es la relación que hay entre ellos. La relación es si son bienes complementarios o si son bienes sustitutos. Si la elasticidad cruzada es positiva, quiere decir que cuando aumenta la cantidad, aumenta el precio del bien, es complementario. Entonces aumenta la oferta, el bien es complementario. Si la elasticidad cruzada es negativa, ¿por qué sería negativa la elasticidad cruzada? Porque cuando un bien disminuye la cantidad, el precio de la otra aumenta. O cuando el bien disminuye el precio, aumenta la cantidad. Entonces, esos bienes son sustitutos. ¿Está bien? Son sustitutos. Ahí hay ejemplos. Son complementarios, nafta, asfalto, queroseno. Pero son sustitutos, ojo y medio. ¿Vendo uno o vendo el otro? En realidad, de ese lado se estaba mirando eso. Bien. Oferta, demanda. ¿Vamos muy rápido, Guille? Yo porque me quería ganar la clase. No, vamos bien. Vamos. ¿Qué hora es? Que el miércoles hacemos algo de práctica. ¿Qué tenías pensado en mente vos? El miércoles 24, verdad, memoria y justicia. Tenés razón, yo me olvido que era feriado. No se te puede olvidar, Guille, eso. No, bueno, no, por ahí ando medio descalzado de la fecha, no quiere decir que no sepa qué día es ese. Pero bueno, no me acordaba que hoy era 20 y tanto. Así que tenemos que mi mercado, una región geográfica con segmentación por gusto, sexo, género, cantidad, precio de venta, ingresos, segmentado. Tienes gente que ofrece, pero gente dentro del mercado que demanda. Pero yo hice las proyecciones, estudié, y ahora me falta una variable meter en esto, que se llama precio de venta. Analizar el precio de lo que pasa en ese mercado. El precio es importantísimo en mi proyecto, pero el precio habla de dos cosas también. El consumidor busca calidad, busca precio, busca una política de precios que determine un comportamiento de la demanda, ¿no? Y de la oferta. Y el precio es una variable relacionada al producto, a dónde vendo, qué tipo de promociones tengo. Y hay distintas estrategias para definir precios. Pero en esas estrategias para definir precios, tengo que determinar cuáles son las mejores condiciones. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Para poder buscar también una diferenciación mediante el precio. No solamente que el precio compara, busco mejores precios para mejores competencias, sino que también busco diferenciarme con el uso de distintos precios. O posiblemente el precio alto también me hable de una calidad alta. ¿Necesitas compartir pantalla, Guillermo? No, lo que te decía, quería tirarle hoy una encuesta a los chicos, a los alumnos, para hacerle unas preguntas así rápidas, tic, 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 para ver cómo. Ya estás como parezco 4 de 3 ya. Sí, ya está, pero ya estás como coanfitriona. Sí, pero no me sale esa. La vamos a dejar para la próxima. No la tengo tan canchero para hacer las encuestas esas. No me sale ahí. A ver, fíjate ahí. ¿Ahí está? Selecciona el grupo. No me sale. No, después, la próxima. Bueno. La próxima. La idea tenía ganas, a ver, no sé si tirar algunas preguntas para que respondan como múltiples choice para ir tanteando a ver qué se va entendiendo el tema, así hacemos un pequeño debate, sobre todo para entender, porque como la interacción es compleja en esto virtual, por lo menos a mí me pasa, Ricardo, no sé si a vos
por ahí preguntamos, Yo ¿se manejo entiende, no mejor se la entiende? virtualidad que la presencialidad, porque los chicos estos están acostumbrados a la virtualidad. Claro. Entonces, hacer un par de preguntas con el fin de aprender. Esto quiere decir, si ponemos mal o ponemos bien, no importa, importa el concepto, entender Sí, sí, tal cual. la materia, ¿no? Pero bueno, todavía no estoy tan canchero. Esa sería la Ya lo vamos a reflexión. hacer. La reflexión de hoy. Todavía no soy tan canchero. Bueno, recién nosotros hablábamos de que si alguien vende, le llaman así, puerta de fábrica, ¿no? Ex-work. Si alguien vende a puerta de fábrica, a este valor de precio se le va a sumar el precio de distribución mayorista, que está involucrado con la utilidad del distribuidor mayorista, los seguros del distribuidor mayorista, los fletes del distribuidor mayorista, y me va a dar el precio del distribuidor mayorista. Ese precio yo le voy a sumar ahora el distribuidor minorista, que también tiene seguros, que también tiene fletes y que también tiene utilidad. Utilidad, seguro, fletes, que son porcentajes de mi gasto. El distribuidor minorista tiene fletes, seguro, le pone utilidad, y básicamente esto me va a dar el precio del consumidor, el que yo tengo en góndola, si quiero determinarlo de alguna manera. En cada uno de los puntos, el precio al consumidor, se le fue incrementando todos los precios de los valores intermedios, para llegar al precio final, que es muy grande. Tenemos que romper la cadena mayorista-minorista y de distribuidores intermedios, ¿no? El margen de utilidad de los intermediarios es muy grande. Entonces hay que buscar descuento en la cantidad y forma de pago. Pero el estudio del precio de venta involucra el precio del mercado interno. Nosotros no estudiamos el precio en términos, solamente estudiamos el precio del mercado interno, pero en la cadena donde estoy desarrollándolo. Si yo soy mayorista, o si soy distribuidor minorista, o si soy productor, o si lo vendo a consumidor final. Todos esos precios los tengo que tener en cuenta para poder analizarlo. Yo no puedo vender a Walmart, como gran cadena de supermercados, vender a las grandes superficies y tratar de basar el precio de mi proyecto en términos del precio de góndola. Porque el precio de góndola está acá y yo quiero vender acá, sin intermediario. Walmart pasa del distribuidor mayorista al consumidor final. Entonces, yo no puedo estudiar mi precio de consumidor y venderle mayorista. Son distintos precios. Entonces tengo que analizar bien el estudio de los precios. Y el estudio de los precios habla de condiciones de pago, de descuento por volumen, de pago efectivo, de porcentaje, a lo mejor hasta de subsidio que me dé el gobierno, y está bien, de porcentaje de cuota, la hora 2 y todo eso son condiciones de venta, ¿no? Y está bien que se intervengan en términos de pago para favorecer el consumo. Yo favorezco el consumo y aumenta, pero también tengo que buscar regular el margen de intermediarios y ver precios de mercados, buscar, equilibrar esto. Bueno, esto es lo que yo le decía de la estructura de costos locales e importados. Bueno, de los locales recién hablé, de los productos locales. Ahora hablaba de los productos importados. Si yo vendo a puerta de fábrica, pero tengo que transportarlo a otro lado, tengo free on board, el precio FOB. El precio FOB o el precio SIF. Estos son los precios libre a bordo, costo, seguro y flete, libre a bordo. Y estos son los precios SIF de costo, seguro y flete para entrar al país y para salir del país. Estos son los que el transporte tiene para poder... Entonces tengo productos locales sin precio FOB y sin precio SIF, y productos importados, si ingresan, precio FOB, si salen, precio SIF. Entonces tengo que ver en qué línea de producción estoy, no en qué línea para analizar los costos.
más impuestos por distintos alicuotas de, no sé, de aumento por determinados productos que tienen además otro tipo de costo impositivo. Bueno, acá está un análisis de esta estructura de costos locales e importados, lo tendremos que leer de a poco, y me parece que hasta acá lo dejaríamos para analizar distinto, ¿eh? Hasta acá lo dejaría yo hoy. Sí, sí, me parece claro. Tal cual. Siempre el estudio de mercado analizamos dónde estamos en la cadena del mercado, fundamentalmente. Bueno, eso que comentaba Ricardo es uno de los errores muy comunes en los trabajos prácticos. Analizamos el precio de góndola y se lo estamos vendiendo, el alcance dice se lo vendemos al supermercado o al intermediario. Cometemos ese error, es muy común, por lo cual es muy interesante que analicen correctamente el alcance del proyecto, si vamos a vender a mayorista, y la cadena y el precio y el análisis que nosotros hagamos tiene que ser hasta a ese punto de la cadena. Me parece interesante, ¿no? Bueno, dejemos para un ejemplo la clase que viene, cuando sea, el lunes que viene será, porque este miércoles no lo hacemos. Sí, señor. Dejemos para el miércoles que viene. Y hacemos la encuesta. Una de las preguntas era si quiere ver el TikTok de Ricardo. Una de las preguntas. Yo creo que el 98% iba a votar algo. No sé qué, si sí o no, pero yo creo que iba a tener mucha adhesión. Fui tendencia en algún momento con mi hashtag, pero bueno, no importa, lo vemos, numeral, hashtag, bueno, lo vemos después. Sí, pero estamos buscando, Luciano, cómo subirla porque no teníamos el drive dentro de poco. Ahora sí. Dale. Gracias, chicos. Ya se lo vamos a conectar. El último momento lo dejamos después. Sí, y comunicamos dónde va a estar el material por el Telegram. Ya se lo vamos a pasar. Gracias por todo. Gracias, Guille. Chao, profe. Gracias. Adiós. ¿Tienen un mail del ingeniero Heredia? Sí, ahí se los paso. Muchas gracias, profe. Hasta luego. El que me preguntó por el ingeniero Heredia, quédese un segundo, así se lo paso.